Bueno, buenos días. En mi primer día estrenándome. Y de qué manera. Bien, hoy tenemos un tema bastante interesante. Vamos a hablar de cáncer de colon. Y la verdad es que es un tema que tenemos que ponerle mucha atención, porque al igual que otras patologías, el cáncer de colon realmente diríamos que es algo a lo que la persona común y corriente, nosotros, el pueblo, todo el mundo, pues no le pone esa atención adecuada. Y hay unos signos y síntomas que nosotros deberíamos de tener en cuenta. ¿Y tener en cuenta para qué? Para saber primero en qué momento de nuestras vidas nosotros debemos de ponerle atención a eso que estamos viendo, cuándo deberíamos visitar a nuestro gastroenterólogo y si no tenemos uno, pues entonces buscar nuestro gastroenterólogo que nos haga una revisión completa y entonces poder, diríamos que andarle a tiempo, puesto que también, al igual que otras patologías, el cáncer de colon o cualquier otro de estos, cuando nosotros podemos, diríamos que detectarlo a tiempo, pues entonces se pueden hacer las terapéuticas adecuadas. ¿Para qué? Para que la sobrevida de ese paciente pues sea aún mayor. No es lo mismo cuando ya nosotros hacemos la detección en etapas tardías que cuando se hace en las primeras etapas de la enfermedad. Por lo tanto, vamos a estar todos atentos a, diríamos, el desarrollo de este tema y poder entonces sacarle el mayor provecho para todos nosotros. Realmente es bastante interesante y como vuelvo y les repito, bueno, pues no siempre da unos síntomas de alerta que uno dice, oh, bueno, déjame salir corriendo, sino que uno tiene que saber y conocer para uno poder entonces tomar acciones tempranas. Buenos días, doctor. Buenos días a toda la audiencia del recetario del doctor Guerrero Heredia. Olga Almanzar de este lado. Recordándoles que estamos en Rumba 98.5 FM, que más adelante puede comunicarse con nosotros en el 809-682-9850. Recordarles también que estamos en www.rumba98.5.com y en todas nuestras redes sociales. Les invitamos a que nos sigan para que se enteren de todos los temas que vamos tratando en el recetario y sobre todo también decirles que somos un medio del grupo RCC Media y que nuestros programas pueden verse en diferido unos 30 minutos después de que termine el programa. Puede ir a nuestra cuenta en YouTube, nuestro canal que es Rumba FM, y ver el programa que sea de su predilección. Hablando de un tema hoy bastante interesante, o no interesante, más bien importante, que es el cáncer de colon, que según estadísticas es el cuarto cáncer más común en la región de las Américas. Sí, y también tener en cuenta que lo principal en esto es qué hacer. Nosotros tenemos que tener en cuenta y tomar en cuenta, mejor dicho, qué hacer, qué vamos a hacer. Realmente hay alimentos que favorecen que se dé en la presencia del cáncer de colon. Hay, por ejemplo, qué peso tiene la genética. Si en mi familia alguien ya tuvo cáncer de colon, pues entonces, ¿qué probabilidades tengo yo? Tengo que estar un poco más atento a signos y síntomas para poder investigarme. Hay muchas cosas que nosotros debemos de ir desarrollando. Puesto, como le decía, el cáncer de colon, al igual que otras patologías, por ejemplo, con la misma diabetes, no da síntomas así tan floridos al inicio. Y es a lo que uno tiene que pues, ponerle atención para poder hacer ese diagnóstico oportuno. Yo soy de los que creen que hay que hacer un diagnóstico oportuno, porque cuando lo hacemos temprano quiere decir que ya la cosa está encaminada. Pero oportuno es en el momento en que todavía podemos hacer algo para poder solucionar y, como les decía, darle, alargar la vida y la calidad de vida de las personas que pudieran estarla padeciendo. Sí, el cáncer de colon puede comenzar como
pólipos, puede comenzar. Y entonces esos son los elementos que tiene que tener en cuenta la persona. Si hay cambios, por ejemplo, en el patrón de evacuación, en un momento está viendo que las heces fecales salen un poco más finas, que si al proceder a hacerse el aseo con el papel, pues ve sangre. Entonces hay muchos puntos realmente que son los que tenemos que tener en cuenta para uno estar siempre alerta, siempre atento y poder tomar acciones oportunas y evitar, obviamente, los puntos finales, que son los que ninguno de nosotros queremos llegar, ni que ningún familiar o amigo así lo haga. Doctor, hace años que hemos estado observando un aumento de casos de diferentes tipos de cáncer. No sé si quizás la gente está más informada ahora, uno se entera más rápido de todo por el tema de que existe una sobreexposición a la información, de que mucha gente también vive estos procesos a través de redes sociales, sí. Ya se comparte más. Antes era un poquito más complicado que la gente se involucrara en estos temas a nivel público, era algo muy privado de la familia. Pero en los últimos años, no sé si es percepción, pero algo ha influido para que para los diferentes tipos de cáncer se disparen. Yo decía el otro día a un grupo de amigos que ya la gente no se muere de viejo, la gente se muere de cáncer. Y en el caso del cáncer de colon, que se lleva al año unos 112,000 pacientes mueren de cáncer de colon, como dije ahorita, es el cuarto cáncer más común en las Américas. Sí. ¿Hay algo que puede estar incidiendo en el aumento o no existe tal aumento? Si existe, ¿qué factores están pues permitiendo que los casos de cáncer vayan aumentando? ¿Alimentación, hábitos? ¿Es al final algo genético? ¿Qué es lo que influye? Realmente es una combinación de todo. Y diríamos que también algo, entre comillas, bueno es, o no entre comillas, algo bueno también incide en la aparición de enfermedades o condiciones que son crónicas, y es la expectativa de vida. Mientras más tiempo nosotros vivimos, también tenemos la oportunidad de desarrollar más comorbilidades que son de largo tiempo. Obviamente hay muchas teorías, y hay teorías que hablan, por eso al inicio comentaba de la genética, hay teorías también de la alimentación. Se habla de que si la carne roja incide o no incide en la aparición de estos cánceres. El factor ambiental también se está hablando, pero definitivamente algo que mencionabas es el conocimiento. Hay mucho más conocimiento, la gente está mucho más atenta, pero también los medios diagnósticos son mucho más precisos. Entonces ahora podemos tener formas donde de manera temprana yo pudiera estar pensando, bueno, quizás por estas condiciones que este paciente me está presentando, pues pudiera ser que esté incidiendo algún tipo de enfermedad X. Entonces nosotros ahora tenemos un arsenal de diagnóstico que es mucho más balanceado y mucho más amplio, que nos permite poder detectar de manera oportuna cambios que entonces me van a llevar a hacer esos diagnósticos tempranos, que obviamente sí van a incidir en el número de casos. Quizás 20 años atrás se detectaba ya en fases terminales. Algunos a lo mejor ni se llegaban a hacer el diagnóstico y morían y se atribuía a otra condición. Entonces, es una mezcla del avance que ha tenido la ciencia, el avance que ha tenido la sociedad, y pudiera decirse que dependiendo de los hábitos de alimentación. No me gusta hablar mucho a veces sobre eso porque hay, por ejemplo, teorías que me dicen, bueno, hablaba ahorita de la carne roja. Hay otros que me dicen, bueno, pero
hay vegetarianos famosos que también padecen de cáncer, porque no es algo absoluto, es una combinación de diferentes elementos. Es algo multifactorial. Es algo multifactorial donde inciden diferentes elementos, cada uno con un peso específico, y eso es lo que nos ha permitido entonces que aparezcan más casos, pero también con los métodos diagnósticos oportunos, pues entonces podemos tener valga la redundancia, oportunidad de hacer esos diagnósticos de manera más temprana. Siempre he escuchado algo que puede ser una pregunta un poco tonta, pero quiero hacerla porque siempre se habla de este tema cuando se trata del cáncer. Incluso una vez leí un estudio que daba fe y datos de un experimento que se había realizado, un seguimiento a pacientes, y establecía que la gente que tenía una mejor actitud ante un cáncer tenía más posibilidades de sobrepasarlo. O sea que había un elemento emocional en el tema del cáncer. Y también establecía la gente, no el estudio, la gente establece que mucho del cáncer tiene que ver también con temas emocionales. Incluso he escuchado frases como, no te tragues eso, que eso te da cáncer, cuando una persona tiene algo que decir y no lo dice. Sí. Aunque eso puede ser una parte extrema de la situación, siempre es importante saber, ¿tiene el cáncer bueno, a nivel general algo que ver con lo emocional? Yo te diría que todas las patologías en sentido general tienen un componente que viene dado por la psiquis. O sea, la forma en cómo tú abordas los problemas, de esa misma manera va a incidir en tu organismo. Y obviamente aquellos que son de personalidad mucho más positiva, proactivos, la forma de afrontar esa condición, independientemente de cuál sea, va a favorecer en su evolución. Porque imagínate que además del diagnóstico de una patología física, también venga el diagnóstico de una depresión. O sea, se le sume la depresión. Obviamente, ese paciente no va a evolucionar de manera adecuada si muchas veces aún dándole los medicamentos que son lo preciso para esto. Hola Olga, hola doctor José Rodríguez, de verdad que se estrenó muy bien usted, estoy sorprendido, mira, te maneja espectacularmente bien y Olga ya tiene mucha experiencia en el tema de la radio. Quiero pedir excusa por mi tardanza, tenía precisamente un paciente con cáncer de colon y se nos complicó un poquito, pero todo lo que ustedes han dicho es muy real. El tema de la etiología, hay muchas teorías acerca de la etiología del cáncer de colon, inclusive la fecapentosa se ha estudiado que es una alteración genética que producen las bacterias en los pacientes que sufren de estreñimiento. Ha influido mucho en el cáncer de colon, se han hecho muchos estudios, se ha hecho estudios genéticos también del P53 y del CAP, que son alteraciones genéticas. Pero sobre todo hay cuestiones que el paciente puede evitar en la incidencia del cáncer de colon, como la obesidad influye, la falta de ejercicio físico, la vida sedentaria y siempre lo que le gusta a nuestra querida doctora Lidia Soto, la grasa polisaturada. Eso sí hay una demostración entre la ingesta de grasa saturada y el cáncer de colon y la relación entre la cantidad de grasa que tú comes y la poca cantidad de fibra. Grasa saturada, doctor, cuando usted dice eso, ¿de qué se trata? Bueno, grasas saturadas son todo lo que tiene que ver con grasa animal, sobre todo esos chicharroncitos que nos gusta tanto. Comida rápida. La mantequilla, los hamburgers, las hamburguesas. Todo lo que el doctor que es endocrinólogo sabe el daño que hace eso, ¿no? Pero quisiera hacer una acotación en cuanto, por ejemplo, mantequilla o margarina. ¿Qué sería mejor para esto? Fíjate que hace años atrás se vendió mucho la idea, de hecho una marca tenía una publicidad orientada a eso, de que era favorable para el corazón. Y realmente las margarinas, que son básicamente trans, son mucho más dañinas que la misma mantequilla. Sí, se ha demostrado que es porque es vegetal caliente, procesado. Inclusive los estudios que hay ya han demostrado que la mantequilla, como dice el doctor,
es mucho más saludable que la es menos dañina. Que la margarina, pero sigue siendo una grasa saturada. Sí, Otros factores son las herencias. Si tú tienes un padre o tu madre con un cáncer de colon, hay mucho más posibilidades de que tú tengas cáncer de colon. Las colopatías inflamatorias, eso influye mucho. Esas son enfermedades que inflaman el colon, o sea, la enfermedad de Crohn, la colitis ulcerativa, eso aumenta la incidencia hasta 4 veces el cáncer de colon. O sea que hay factores que son intrínsecos de la persona, pero hay otras cosas que nosotros podemos mejorar con el tema de la alimentación. La raza influye también. Se ha demostrado que la raza, los descendientes de raza africana tienen más tendencia al cáncer de colon. Entonces hay una serie de factores que todo se puede congruir y terminar en favorecer el cáncer de colon. Ahora, ¿qué yo le digo siempre a los pacientes? Es imposible que tú no te comas una carne roja un día. Ahora, el balance entre lo que tú comes sí es importante. Porque, por ejemplo, el pollo tú lo puedes comer, pero si el pollo tiene la piel, eso tiene grasa saturada. Entonces, si además de eso le agregamos la trans, que es más dañina todavía que la saturada, porque es la mezcla de grasa con carbohidrato pasado al fuego, esos barbecue que son tan ricos, no es que te va a dar cáncer de colon porque tú comas un día un barbecue. Ahora, por ejemplo, en los países desarrollados hay mucho cáncer de colon. Estados Unidos, Europa. Sin embargo, Uruguay, que yo hice mi entrenamiento en Uruguay, hay mucho cáncer de colon. ¿Por qué? Porque ellos comen mucha carne. Pero sin embargo, en Barbados, que es un país del Caribe, una islita, hay también cáncer de colon. O sea que nadie tiene la bolita para decir cuál es la causa principal del cáncer de colon. ¿Cómo anda la incidencia entre hombres y mujeres? Por ejemplo, aquí en República Dominicana, ¿en qué grupo es más frecuente el cáncer de colon? Lamentablemente, Olga, siempre los hombres salimos perdiendo. El control de la boca. Hay más cáncer de colon, hay más cáncer a nivel mundial en el hombre que en la mujer. Inclusive estamos hablando que aquí hay 1.400 casos al año de cáncer de colon. No tenemos grandes estadísticas, pero ya se está haciendo un registro nacional de salud, tanto el Heriberto Peter como el INCAR, el Instituto Nacional del Cáncer. Ahorita vamos a conectarnos con el doctor José Ramírez, que es el director del INCAR, para hablar de estadística, pero ya se está haciendo una estadística, pero sí, eso está confirmado que tenemos 1.400 casos al año de cáncer de colon, que aunque es la cuarta causa de cáncer, es la tercera causa de muerte en el mundo por cáncer. Entonces estamos frente a una enfermedad muy importante. Por eso, el 31 de marzo fue el Día Mundial del Cáncer de Colon. Una alerta. Es una alerta y hemos agarrado el mes también de marzo para el cáncer del colon. ¿Y qué nosotros podemos hacer para evitar el cáncer del colon? Además de todo eso, como dijo el doctor Rodríguez, las pesquisas a tiempo. Antes se hablaba de una colonoscopía a partir de los 50 años. Ya se ha disminuido el tiempo. Ya nosotros estamos hablando de a partir de los 40 años. Si el paciente tiene algún tipo de pólipo, extirparlo, pero si el pólipo es adenomatoso, porque para que la gente entienda, los pólipos pueden ser neoplásicos o no neoplásicos. Dentro de la clasificación, los neoplásicos son los adenomatosos y los carcinomas. Tú puedes tener un pólipo, tener cáncer dentro de un pólipo, y si tú lo extirpas, curaste a ese paciente. Pero el seguimiento de los pólipos adenomatosos es cada 3 años. O sea, de todos los pólipos adenomatosos. El seguimiento de los pólipos que no son neoplásicos, ahí van los hiperplásicos, que son los más comunes, los amartomas, los inflamatorios. Esos pólipos se puede hacer un seguimiento cada 5 años. Ahora, la gente de verdad que está muy pendiente. Inclusive hay pacientes que me dicen todos los años se quieren hacer una colonoscopía. Yo no le puedo decir que no, porque también ha sucedido lo que se llama el cáncer de intervalo. Nosotros hemos tenido pacientes que le toca su chequeo a los 3 años y en ese lapso de tiempo ha aparecido un cáncer. Eso es un término nuevo del cáncer de intervalo, que es cuando te aparece la patología del cáncer antes del tiempo reglamentario. Y nosotros los gastroenterólogos nos reunimos y en todos los congresos. ¿Y qué ha estado sucediendo con eso?
En primer lugar, la limpieza del colon. Eso es muy importante. Hay una clasificación de Boston que dice que hay tres tipos de limpieza del colon. Número 1, que se vea la totalidad de la mucosa. Esa es la principal. Número 2, que haya materia fecal y no se vea la mucosa. Y número 3, es que haya materia fecal y se vea la mucosa. Entonces, esa clasificación de Boston a ti te sirve para tú saber si ese paciente está totalmente limpio. Número 2, siempre llegar al final del colon, al ciego. Porque si tú haces una colonoscopía incompleta y no llega, para que el pueblo entienda, el colon es como un tubo que gira alrededor del abdomen y tiene el ano, el recto, y después tiene el colon descendente, el colon transverso atraviesa el abdomen y termina en ciego. La parte derecha, que nosotros le llamamos proximal, es la que está más lejos del recto. Pero ¿qué sucede? Si tú no llegas a ese final y haces una colonoscopia incompleta y ese paciente tiene un cáncer a nivel de ciego o de colon derecho, hiciste la colonoscopia y reportaste que está todo bien, entonces eso ha aumentado la cantidad de cáncer de intervalo. Por eso se debe llegar al final. ¿Cómo tú reconoces el final? El agujero apendicular, la válvula iliocecal y las convergencias de pliegue. Esos son sitios anatómicos donde tú puedes localizar exactamente dónde está el ciego. La retirada del equipo, la colonoscopia, se debe tomar por lo menos 6 minutos cuando tú estás retirando el colonoscopio para ver, y nunca dejar los pólipos. Si no lo puedes sacar todo, por lo menos biopsiarlo. Eso es muy importante. Doctor. ¿Quién está en riesgo de padecerlo? Bueno, como tú dijiste que te oí fuera de cuando venía en el automóvil, la edad es un factor predominante, porque mientras más viejo es la persona, hay más posibilidad de que tú tengas cáncer de colon. Fíjate que todas las estadísticas dicen a partir de los 40, pero la edad que en realidad aparece el cáncer de colon es a los 50 y va duplicándose por cada década. O sea que es más fácil tú encontrar un paciente con cáncer de colon a los 80 que a los 50. Sin embargo, la mayoría de los pacientes de las estadísticas aquí, de esos 1.400 y algo de pacientes, son pacientes de 50 y pico de años. Por eso es el hincapié de nosotros que a partir de los 40, pero si no se lo pudo hacer a partir de los 40, lo que dicen las estadísticas a partir de los 50. ¿Y cuándo es el pico? A los 60 años. ¿Y cuáles son los puntos que el paciente tiene que ver y decir? El paciente dice, yo no tengo familiares, ya yo llegué a los 40, 45 años y realmente yo soy preocupado por mi salud. ¿Qué yo tengo que tomar en cuenta para yo decidir? Y no me siento nada, pero yo quiero saber cómo estoy. ¿Qué yo tengo que tomar en cuenta para decir, bueno, quizás pudiera ser? Mira, las pesquisas se están haciendo en todo el mundo. Por eso, a pesar de que la incidencia del cáncer de colon ha subido mundialmente, se ha logrado hacer diagnósticos más tempranos y se ha logrado disminuir la mortalidad. Muchos de estos cánceres ya son asintomáticos, pero cuando el cáncer afecta al colon izquierdo, que el paciente tiene una alteración de las evacuaciones, que un paciente que evacuaba bien de repente está estreñido, o que no era estreñido y de repente tiene diarrea o alternancia de constipación y diarrea, y la rectorragia, que es la sangre por el recto, generalmente los pacientes lo asocian a un hemorroide y que tienen hemorroide y que tienen ameba. Esa es una indicación. La rectorragia es una indicación absoluta de colonoscopía, no importa la edad del paciente. No importa la edad. Tenemos otros pacientes que solamente eso es cuando afecta el colon izquierdo, que es el lado izquierdo del colon. Ahora, cuando afecta el lado derecho, tú no tienes síntomas. El único síntoma es la anemia. Entonces, cualquier paciente que tenga una anemia ferropénica, no importa la edad, también debe investigarse. Pero si mientras más viejo es, más rápido tú tienes que hacerle la colonoscopía. Ahora, de rutina, todo el mundo después de los 40 debe hacerse una colonoscopía, como el papá Nicolau en la mujer, la sonografía prostática en el hombre. ¿Por qué? Porque si nosotros vemos en el hombre, la primera causa a nivel mundial es el cáncer de próstata, pero ahí sigue el cáncer de pulmón y el cáncer de colon. En la mujer es el cáncer de mama, pulmón, pero por ahí sigue también el cáncer de colon. Y fíjate cómo ha ido
que antes la diferencia era 2-1, ya estamos hablando de que casi la mujer y el hombre están teniendo la misma cantidad de cáncer de colon. Y tú dirás, ¿pero cuál es la razón? Estábamos hablando del estreñimiento la semana pasada. La constipación no está totalmente relacionada con el cáncer, pero hay estudios que dicen que el estreñimiento es un factor que favorece el cáncer de colon. Entonces, nosotros debemos hacer hincapié, sobre todo ahora en este mes y sobre todo en el año en el día del cáncer de colon, de la importancia de hacerse una colonoscopía. Hay otras formas de tú sospechar de cáncer de colon, que tú puedes mandar un té de guayaco, sangre oculta positiva, pero cada vez más las pesquisas han dado resultados porque nosotros a través de la colonoscopía, si ese paciente tiene un pólipo, podemos extirparlo. Ese pólipo en un futuro pudiese convertirse en un cáncer de colon. Entonces hay una posibilidad, y si es adenomatoso todavía más. Y luego de tú saques ese pólipo, debes darle seguimiento. Y todo el mundo pregunta, pero ¿cómo yo sé que debo darle seguimiento? Nosotros los médicos tenemos unos parámetros. Por ejemplo, si el pólipo es hiperplásico, que es lo más frecuente, tú te puedes chequear cada 5 años. Ahora, si tú tienes un adenoma de menos de 1 centímetro, o sea, un adenoma pequeño, y los adenomas se dividen en túbulo velloso, tubular y velloso. Si tiene algún signo de velloso, ese paciente tiene que hacerse el chequeo cada 3 años. Y si el adenoma es más de 1 centímetro, mientras más grande es el pólipo, más posibilidades hay de que haya cáncer. Por eso es un paciente que hay que seguirlo cada 3 años. ¿Cómo andan las tasas de supervivencia según la etapa del cáncer de colon? Mira, si el paciente tú lo logras hacer una polipectomía con un carcinoma in situ, la tasa de supervivencia es por encima del 80%. Ahora en cristiano, doctor. Bueno, tú agarraste un pólipo, que es para que la gente tenga como una verruguita que se forma en el intestino, lo sacaste y dentro de ese pólipo había cáncer. Quiere decir que tú resolviste el problema porque extirpaste el pólipo. Ahora, si ese paciente tiene una gran posibilidad de supervivencia, pero si el paciente tú le agarras y le haces una colonoscopia y le encuentras una tumoración, ya la sobrevida disminuye entre un 30 y un 40%. Isidro, continuamos con el recetario del doctor Guerrero Heredia y hoy estamos hablando de cáncer de colon y estamos teniendo una buena conversación con el doctor también José Rodríguez, que es diabetólogo, endocrinólogo y forma parte de las nuevas adquisiciones del recetario del doctor Guerrero Heredia. Cada vez el doctor Guerrero Heredia busca médicos que estén actualizados y ya un programa que tiene más de 15 años haciendo medicina científica a través de la radio. Eso habla muy bien de lo que es el recetario del doctor Guerrero Heredia. Hace 2 días más o menos, el 24, salió un artículo que lo voy a compartir, muy interesante. Y el artículo realmente es un artículo tipo análisis, hablaba sobre obesidad, inmunidad y cáncer, precisamente por lo que usted comentaba. Y realmente los estudios ahora mismo están hablando de que la obesidad está siendo uno de los factores de mucho peso, porque a través de la obesidad hay inflamación y a través de la inflamación hay el bloqueo de las células humorales que son la barrera de contención para cualquier tipo de injuria que pueda tener el organismo. O sea que la obesidad hoy en día y siempre no es algo estético, es algo que debe de considerarse como una patología y debería estar cubierto siempre, porque obviamente vemos ya cómo tiene incidencia no solo en lo que es la parte cardiovascular, la parte de diabetes, sino vemos también el peso que tiene a nivel de lo que es el cáncer. Nosotros estamos muy preocupados en realidad porque casi todas las enfermedades están relacionadas con la obesidad. Y esta pandemia que todos engordamos durante la pandemia, me tiene más preocupado a mí todavía. Pero fíjate lo que usted dice, doctor. La citoquina,
que produce la grasa a nivel abdominal, produce una inflamación a nivel de todos los órganos. O sea que además de que te inflama el colon, inflama el páncreas. Además inflama el estómago. Entonces, esa sustancia que producen los adipocitos, lamentablemente lo único que hace es inflamar todo lo que es la vía digestiva. También hablamos con el tema del hígado, que también tenemos un gran problema, porque todo lo que tiene que ver con NASH en pacientes con... dijimos NASH porque se hace muy largo el tema esteatohepatitis no alcohólica. Todos los pacientes con NASH tienen un riesgo cardiovascular muy alto. Inclusive la causa principal de muerte, un 44%, es por riesgo cardiovascular. Entonces, ahora mismo nosotros estamos frente a una situación calamitosa porque tenemos enfermedades de países pobres. Ahora mismo vi que la tuberculosis aumentó con el uso de la juca. Con el uso de la juca está. Tenemos leptospirosis, tenemos además del COVID-19, pero también tenemos enfermedades de países ricos. Países ricos que se han acostumbrado a una alimentación de harinas refinadas, de una gran cantidad de grasa saturada, y todo eso no solamente está dañando el sistema cardiovascular, sino que está dañando el sistema digestivo. Si nosotros revisamos, casi todas las patologías tienen una relación directa con el tema de la obesidad. Sí, claro. Y la obesidad en sentido general nos está llevando a que cada día más nosotros hagamos hincapié en ese cambio que nosotros tenemos que ir haciendo, pero sobre todo ese cambio es de asimilación. Hay muchas personas que quieren bajar de peso y muchas personas que quisieran bajar de peso, que hacen el intento, pero no hacen el cambio. Entonces, el cambio a nivel del switch, del chip a nivel del cerebro. Y nosotros podemos pensar y hacer y decir estrategias, pero si no hay una convicción, nunca se va a lograr. Entonces, eso es uno de los puntos más importantes para uno poder establecer estrategias que nos lleven a tener mejores resultados a largo plazo. Y algo que me preocupa mucho, doctor Rodríguez, es el tema del rebote. Todo el que tiene tendencia a la obesidad sabe que baja de peso y por no seguir una tradición, porque tú te pones a hacer ejercicio, hace dieta, baja 30 libras, pero vuelve a los mismos hábitos alimenticios. Exactamente. Y esos adipocitos lo que hacen es que se llenan, porque el que ha sido gordo desde pequeño siempre va a ser gordo. Entonces, fíjate, yo logré bajar 50 libras y duré 2 años con ese peso. Yo estaba encantado de la vida, pero dejé de hacer ejercicio, dejé los hábitos alimenticios y tomé el peso anterior, porque es que yo le explico a los pacientes que los adipocitos están ahí. Lo único es que cuando tú comes igual, los adipocitos vuelven y se llenan de grasa. Entonces, el factor de la obesidad, además del factor genético, porque lamentablemente hay un factor genético, pero lo único que uno puede hacer es cambiar las cosas que no están dentro de los factores genéticos, como cambiar el tipo de alimentación, los ejercicios, la vida saludable, porque no solamente el cáncer de colon está relacionado con la obesidad, sino el cáncer de páncreas, el cáncer de vesícula, el cáncer de vía biliar. Nosotros tenemos una cantidad, el cáncer de hígado, ya que se ha demostrado que la grasa en el hígado es tan hepatotóxica como los virus y como el alcohol. Entonces, ahora mismo nosotros estamos en una encrucijada que, como usted dijo, doctor, no sabemos que además, que es peor, el remedio que la enfermedad, porque todas esas patologías tienen una relación directa con la obesidad. Entonces, tal vez, si nosotros curamos la obesidad, podríamos disminuir toda esa cantidad de enfermedades que están relacionadas con ella. Sí, y fíjate también que ese rebote y ese cambio es por la no asimilación de lo que sería lo más conveniente para nosotros. ¿Qué está pasando a nivel mundial? Está pasando, los avances que estamos teniendo nos están llevando en términos de salud muchas veces en retroceso. La vida más sedentaria, la vida más cómoda en términos de que no tenemos que salir de la casa. Hay estudios, recientemente estaba discutiendo un estudio
donde se está hablando de que es la generación de ahora que trabaja desde la casa, que no sale, que lo pide todo por internet, que no hace sociabilización, que no, por decirlo así, no toma sol. Es una generación que está siendo mucho más débil, incluso inmunológicamente. Entonces, vemos cómo avances que se supone que deberían de ser beneficiosos, nos están llevando entonces a, no voy a decir que a la aparición, tal vez a desencadenar aquellas patologías y circunstancias que estaban latentes por la genética, por el mismo ambiente, y entonces ahora están resurgiendo. Yo creo que hay una relación, doctor, con el tema de los controles. Yo digo la generación de los controles. Antes, para tú cambiar el canal, tú tenías que pararte y cambiar el canal. Ahora tú, con el control, cambia el canal. Igual que el aire acondicionado, igual que la computadora. Sí. Todo ese esquema de no moverte, igual que los hijos de nosotros. Todos pasan más tiempo en la computadora. Antes yo me acuerdo que como pequeño me regalaban un bate y una pelota y lo que hacíamos era montar bicicleta y jugar pelota. Ahora los niños están pegados a una computadora. Yo tengo una chiquita de 10 años que la puse en clase de tenis y ella va, le gusta el tenis, pero inmediatamente termina su tenis, va para su computadora. O sea, que hay una cultura de el poco esfuerzo y poca actividad física. Ahora, también yo he visto que ha cambiado mucho la forma de pensar de la gente joven, sobre todo de los millennials, que tienen una cultura del ejercicio. Ahora, yo digo, tiene que verte bien por fuera y por dentro, porque muchos usan quemadores, muchos usan anabólicos, que también le dañan el corazón y le dañan el hígado. Entonces, todo esto del ejercicio y la alimentación no es solamente para verse bien, sino por un tema de salud, que es importante que la gente sepa. Una pregunta, doctor. Y yendo un poquito, tal vez antes de entrar a tratamientos farmacológicos y esas cosas, a ver su opinión. Muchas personas sienten que cuando se le habla de tratamientos farmacológicos en cualquier patología, se le está diciendo que tiene que utilizar una sustancia que, entre comillas, va a ser dañina. Bueno, hablaríamos de eso de otra cosa. Y siempre traen a colación el tema de lo natural. ¿Existe algún tipo de, y ahí no sería como tratamiento, diríamos como preventivo, el de alimentación o de ingestión para uno poder tener mejor condiciones a nivel de la salud digestiva? Mira, todos los alimentos que tienen antioxidantes y recogen los radicales libres, porque el tema de los radicales libres favorece la formación de cáncer y es cancerígeno, nosotros lo debemos hacer hincapié. ¿Dónde están los alimentos que tienen todos que quitan los radicales libres? Lo tenemos en el brócoli, en el coliflor, en la lechuga, en el tomate, en el mango. A Lidia le gusta mucho hablar de repollo. O sea, que hay muchas cosas que la gente puede hacer agregando los antioxidantes naturales al organismo. Otra cosa también en el tipo de alimentación es cambiar la alimentación desde el punto de vista de comer más carne blanca que carne roja. Con esto no digo que no se comen un filete de vez en cuando, pero la carne, el pollo, el pavo, claro, no frito, ojo, te va a producir menos esfuerzo al intestino delgado y al colon. Porque ¿qué es lo que pasa con el tema del colon? Nosotros tenemos que el bolo fecal que se forma, fíjate que ese bolo fecal pasa por el intestino delgado, ahí se absorben todos los nutrientes y comienza a formarse en el colon derecho. Todavía en el colon derecho ese bolo fecal no está bien formado y a través de la válvula ileocecal pasa al colon derecho. ¿Por qué los pacientes con cáncer de colon no tienen síntomas cuando tienen cáncer de colon del lado derecho? Porque todavía la materia fecal no está formada. Entonces, eso hace que ese acúmulo de materia fecal
también a las pacientes que sufren de estreñimiento, que uno de los factores del estreñimiento es la dieta baja en fibra y alta en carbohidratos, sobre todo carbohidratos refinados. Y el agua también. Y eso es muy importante, doctor. El agua, el agua, yo le digo a los pacientes míos que el agua es el lubricante del intestino. Entonces, tú no haces nada con comer fibra sin tomar agua. Ayer estaba yo oyendo una conferencia muy buena de mi amigo, el doctor Pedro Valle, que estaba hablando de la constipación. La estábamos a través de Zoom. Y él hizo mucho hincapié en que la constipación, si tú la fibra sintética, sobre todo las de psyllium, que son naturales, pero nosotros la llamamos sintética porque la hacen y la envasan. Si tú esa fibra no va acompañada de una gran cantidad de agua, muchos de estos pacientes lo que se sienten es distendidos. Tienen distensión abdominal, muchos gases. Entonces, el agua es muy importante, como tú bien dijiste, para que ese bolo fecal siga bajando. Entonces, cuando llega al colon izquierdo, que ya es donde va a salir la materia fecal, ahí comenzamos con todos los problemas rectoanales, desde fisura anal, hemorroides, pero también ese bolo fecal que dura tanto tiempo, esas bacterias producen sustancias cancerígenas. Entonces, por eso es la importancia del cambio de alimentación. Y entonces, en el cáncer de colon, cuando tú ves que una paciente que evacuaba normal, de repente está estreñida o de repente tiene diarrea, eso es un cambio del hábito defecatorio. Inmediatamente tú tienes que pensar en que alguna patología está pasando. Puede ser un síndrome de intestino irritable, puede ser una colopatía diverticular, pero tiene que descartarlo a través de la colonoscopía. ¿Por qué? Porque si tú dejas a ese paciente y comienzas a tratarlo sin tener un diagnóstico preciso, y ese paciente, además de esos hábitos defecatorios, comienza a sangrar con la materia fecal, la importancia del tacto rectal, muchas veces que se ha dejado de hacer, y yo estoy haciendo hincapié en que el tacto rectal es importante, como decía los viejos profesores de semiología, el que no mete el dedo, mete la pata. Hay que hacerlo. Yo sé que muchas veces nosotros en los consultorios no queremos molestar al paciente. Si es una paciente joven, a veces es medio complicado. Si es un señor, también entra el tema del machismo. Pero el tacto rectal se tiene que seguir haciendo en las consultas, porque muchas veces con un tacto rectal tú puedes diagnosticar un cáncer de recto. Sí. Entonces, si bien ya está avanzado, pero hiciste el diagnóstico y puede mandar a operar a ese paciente y a utilizar todo el arsenal terapéutico que tenemos, desde quimioterapia a radioterapia. O sea, en definitiva, en términos de lo que sería prevención, usando lo que acabamos de hablar ahora para tratamiento, vemos que definitivamente cambiar nuestros hábitos de alimentación nos van a ser beneficiosos. Cambiar nuestros hábitos de alimentación pensando en que el 50% de los alimentos que nosotros debemos ingerir al mediodía, sobre todo, deberían de ser vegetales. Vegetales en sentido general, porque todos nos van a aportar todo lo que nosotros necesitamos y no vamos a tener, en términos generales, que comprar o comer o ingerir vitaminas, como la gente dice. Doctor, recétame una vitaminita. Vamos a ver cómo está su plato de alimentación. ¿Cómo está? Exactamente, porque eso es muy importante. La división de carbohidratos, proteínas y los vegetales. Y los vegetales. Y la grasa también. La gente dice, no quiero comer con grasa. No, hay grasas que son buenas. Las grasas no saturadas. Tenemos el aguacate, tenemos el aceite de oliva. Ese tipo de grasa es buena porque también esa grasa aumenta el colesterol bueno y baja el malo. Yo le digo a la gente el bueno y el malo para que entiendan, el high density y el low density. Pero todo esto es muy importante. Y seguimos transmitiendo por Rumba, el teléfono local Rumba 98.5 FM es 809-682-9850. Y nuestra línea internacional es 1-833-380-0002 y nuestra página web www.rumba9.85.com. Además estamos en Instagram, Facebook y
estamos en Instagram en vivo. Ahora mismo estamos en Instagram en vivo. Vamos a ver si comenzamos con la llamada. Sí, buenas. Sí, hola. Buenos días. Sí, buenos días. Sí, Doctor Sidney Espinosa de este lado, gastroenterólogo. Doctor José Rodríguez, diabetólogo y nutricionista. Dígame su pregunta, por favor. Encantado. Sí, mi pregunta es, tenía un familiar que consumía mucha aceite de oliva. Ella decía que era lo mejor porque era muy saludable. Si tenía un mangú, le echaba aceite de oliva. Todo lo que cocinaba era con aceite de oliva. Sucede que falleció en el 2013 porque le dio un cáncer de páncreas. Entonces, toda la vida ella había comido con aceite de oliva porque decía que era saludable. Mi pregunta es, como el aceite de oliva es una grasa, ¿eso no también es un factor que pueda desarrollar cáncer? ¿No puede ser también perjudicial comer exclusivamente eso? Muy, muy buena tu pregunta. Mira, en primer lugar, tenemos que aclarar que el aceite de oliva tiene que ser extra virgen. Eso es muy importante, porque antes se usaba mucho el aceite de oliva que no era extra virgen. Y sobre todo, el exceso de cualquier alimento ya se convierte de algo saludable a algo dañino. Imagínate, si tú usas aceite de oliva en cantidades industriales, Sí, claro. se va a convertir en un daño. Y que las bondades del aceite de oliva es en frío, o sea, inmediatamente nosotros lo usamos para cocinar, es igual que Si lo fríes, si lo calentaste, está haciendo Exacto. lo mismo que si fuera un aceite de de palma. palma o sí, cualquiera. Sí, buena. Estamos aquí en el recetario del doctor Guerrero Heredia por Rumba 99.8 FM. 98.5 me corrigió Olga ahí, muy bien. Sí, buenas. Sí. Sí, por favor, su pregunta. Bueno, muchas gracias, doctores. Pero antes de la pregunta, felicitarles por esa charla tan saludable, aprendiendo. Yo que amo los temas médicos y la forma en como ustedes lo explican, pues me estoy recibiendo un verdadero plato fuerte. Yo tengo dos preguntas. Llamarnos y por cooperar con nuestro programa. Muchas gracias, doctores. Amigos, yo tengo dos inquietudes que van curiosamente vinculadas al tema del aceite de oliva, pero por razones diferentes a las que llamó el señor. Lamentamos la partida de su pariente, pero me concentro en lo siguiente. Yo soy realmente una persona poco dada a la fritura como tal, es decir, a freír los alimentos. Aunque en algunos casos, por ejemplo, los pescados, le doy una ligera cocción. Puede ser con una pequeña base de aceite en la sartén, o puede ser horneado y ya no hay que freírlo. Ahora, la pregunta concreta es, ¿cuál consideran ustedes? Yo tengo una información ya que he compilado, pero no soy médico. ¿Cuál consideran ustedes que es, dentro de las variedades de aceite que hay, el más recomendable para, por ejemplo, uno cocer en algún momento un determinado alimento y si dentro de ese rango vamos a tener oliva extra virgen, etcétera? Está el de uva, pero también hay un poco de controversia con eso, como muchos temas médicos. Y en relación, por ejemplo, a los fritos, a los plátanos fritos, a los tostones, como le llamamos popularmente, si ustedes entienden que al momento de uno cocer tostones, debe, ¿qué cantidad de aceite es la adecuada? Es decir, una que cubra, por ejemplo, la sartén, para ser bien práctico, o que pueda uno entrar ahí el producto, o ser, digamos, que no sea tan copiosa la cantidad. Gracias por tu pregunta. Mira, en primer lugar, como dijo el doctor José Rodríguez, el aceite de oliva, cuando tú lo calientas, pierde su capacidad. O sea, se convierte en una grasa trans. Mucha gente utiliza el aceite de oliva caliente, frito, para freír. Y en segundo lugar, la cantidad es importante. Mientras más aceite tú le echas, peor es. De cualquier manera, los aceites de palma y los aceites de coco se ha demostrado que tienen mucha grasa trans.
pero me gustaría que el doctor José Rodríguez, que es nutricionista, nos dijera su opinión. Sí. Lo primero es que vamos a comenzar con los aceites. Si vas a usar aceite, o sea, para cocinar obviamente necesitamos aceites en algunos procesos de cocción de algunos alimentos. Lo ideal sería que utilizaras el aceite de canola, el aceite de girasol. Esos son los aceites que se prefieren. Ahora, ¿te gustan las frituras? Porque aparentemente sí, sobre todo el plátano frito. Mi recomendación es que utilice lo nuevo que hay ahora, la freidora de aire. Los plátanos fritos en freidora de aire quedan muy bien. Obviamente, esto va a ser ensayo-error hasta que tú logres el punto ideal. Y lo mismo vas a utilizar para muchísimos otros productos que tú quisieras darle el toque como si fuera frito. En vez de utilizar aceite, va a utilizar la misma composición que tiene y quedan excelentes con menos cantidades de grasa. Sí, buenas. Su pregunta, doctor Sidney Espinosa, gastroenterólogo aquí en Rumba 98.fm. Su pregunta, estamos hablando de cáncer de colon y estamos acá también con el doctor José Rodríguez, diabetólogo y nutricionista. Mi primera opinión y después mi pregunta, a los amables oyentes, que somos muchos, por favor que acorten las preguntas, porque es 1 hora lo que tenemos, para tanto que habemos. Ok, doctor, yo acostumbro a desayunar con 2 huevos y una taza de avena con 3 tazas de agua. ¿Qué usted considera de ese desayuno? Huevos sancochados. De avena que la prepara con 3 tazas de agua. Creo que fue lo que entendí. Ok. ¿Qué piensa de eso? Bueno, mira, en realidad la avena tiene una buena cantidad de fibra y además tiene un buen componente nutricional. O sea que consideramos que... Sí, y hay un buen balance. Estás ingiriendo proteínas, estás ingiriendo fibras y lo ideal es que a esa avena no le agregue azúcar de caña ni miel. Se la tome así. Ni sacarosa tampoco, ni sacarosa, porque se ha demostrado que la sacarosa y la fructuosa son muy hepatotóxicas. Sí, buena. Su pregunta aquí en el recetario. Buena su pregunta. Estamos hablando hoy de cáncer de colon. Pero mi pregunta va sobre cáncer en sentido general. Y lamentando lo que dijo el internauta anterior, lamentablemente esto es ciencia, y cuando es de ciencia a veces hay que enmarcar la pregunta para entendernos. Voy con 2 preguntas, pero rapidito. La primera es que ya ustedes han debatido sobre los factores de riesgo, tanto intrínsecos como de medio ambiente, que pueden producir cáncer eventualmente. También se sabe, o se conoce, o hay conocimiento de que el sistema inmunológico reconoce y destruye células cancerígenas. Es determinante el sistema inmunológico en la producción de cáncer, es decir, una debilidad del sistema inmunológico puede llevar a la producción de un cáncer, esa es la número 1. Sistema inmunológico versus cáncer. La número 2 es, sabemos que los signos y los síntomas son lo que llevan frecuentemente al paciente al médico. Ya se ha debatido en el recetario que el dolor de cabeza es el más frecuente y lleva al médico. Muchos signos como lo que es sangre en las heces fecales, sangre por la orina, sangre en el esputo, llevan al paciente al médico y puede ser cáncer. ¿Qué % de pacientes que no tienen signos y síntomas, que van a consultas rutinarias, pueden aparecer con cáncer? Pacientes, entre comillas, sanos, que van a consultas rutinarias, pueden aparecer con cáncer. ¿En qué %? ¿Puede ser estadístico o puede ser especulativo al ojo %? Sí, gracias por su pregunta. Mira, se me olvidó la primera, no sé qué fue lo que dijo la primera. Sí. ¿Qué tanto tiene que ver la parte inmunológica? Mira, la parte inmunológica tiene que ver con todas las enfermedades. Inclusive nosotros a través de las células de Kupffer, el hígado atrapa las bacterias y atrapa los virus. Pero si tu sistema inmunológico está deprimido, es mucho más fácil que tú te enfermes de cáncer y de otra patología. Inclusive, yo oí también que ustedes estaban hablando cuando yo venía del estado de ánimo. Mira, si una persona está deprimida en estado de ánimo, tumba su sistema inmunológico y por lo tanto eso hace que las enfermedades le lleguen más rápido. Por eso también es la importancia de la vida sana, pero también del ejercicio, porque el ejercicio te sube la endorfina. Para que la gente entienda, la endorfina es una sustancia que produce el organismo cuando tú haces ejercicio y eso te produce una sensación de bienestar y combate
la depresión y te sube el sistema inmunológico. O sea que eso es muy importante. En cuanto a la sintomatología, explicamos que hay el cáncer de colon se divide en dos tipos, tipo 1 y tipo 2. El tipo 1 es el que afecta al colon izquierdo y el que produce rectorragia, es el que produce alteración en las evacuaciones. El tipo 2 es el que afecta al colon derecho. Lamentablemente, el colon derecho no hay síntomas en el colon derecho. Solamente la anemia es lo único que te puede a ti hacer una pesquisa del cáncer de colon. Hay muchas patologías que se producen asintomáticos y que solamente después de que el cáncer está muy avanzado es que nosotros vemos que tenía cáncer. Llévatelo, Isidro.